Opinión independiente. Todos los días en la mañana, lamentablemente, se está volviendo una habitualidad dejar casi una especie de bloque noticiario donde van a haber muertos. Como si mañana algo va a pasar. Dicho sea, ayer, hoy, vámonos solo a 48 horas, ¿cuál ha sido la noticia de la mañana? Acribillamientos, muertes, llame como llame, ajustes de cuenta, como dicen las policías o los fiscales. Hoy en la mañana nuevamente, ejecuciones. Esa es la verdad. Hoy en la mañana nuevamente en la comuna de Santiago, en un edificio que ya a esta altura es real, un edificio del terror, porque no es primera vez que ocurren homicidios ahí en esa zona. Y hasta ahora no hay responsable. Pero mira, a ver, sí, uno puede hacer una especie de listado y por lo tanto constatar el aumento de la frecuencia, digamos, de hechos de este tipo, ¿no es cierto? Estamos hablando de ejecuciones sumarias, asesinatos. Pero hay un fenómeno que se viene registrando en este caso en el centro de Santiago, porque eso estamos hablando, ¿no es cierto? Este edificio ahí en Huérfaro, a la altura del 1400. Buena moneda te dice. Y lo han señalado muchas personas, y esto está en conocimiento de las autoridades comunales, pero también de las policías. En el centro de Santiago hay muchos estos bloques de departamentos que, si uno habla con quienes viven ahí, viven bajo el temor, porque han sido colonizados, algunos de ellos, por grupos delictuales, que los usan para la venta de droga y lo usan también para la prostitución. Y los vecinos tienen que quedarse callados, ¿por qué? Porque tienen miedo. Entonces, ha habido una colonización de un cierto negocio del narco en los bloques de edificios de Santiago, de la comuna de Santiago, y ante esto poco se ha hecho. Entonces, han habido muchos, digo yo, accidentes, entre comillas, gente que se cae de los balcones, se cae o los tiran, digo yo, balazo, fiesta. Ojo con esto, visitas de carabineros que terminan en nada, y todo esto genera una situación de desamparo para los vecinos honestos que están ahí, que tienen que salir a trabajar temprano, que tienen temor a regresar tarde, que finalmente terminan encerrándose en departamentos que no son muy espaciosos por lo demás y que viven una situación precaria, compleja, endeble. Y esto lo decimos justo el día, porque esto es importante, insistimos en esto cada vez, ¿no es cierto? Claro, no nos acostumbremos a esto. O sea, no puede ser que asimilemos como algo normal que al día habrá 2 o 3 ejecuciones sumarias. ¿Por qué? Porque eso antes no ocurría y está ocurriendo. Y este es un deterioro progresivo que viene desde hace años. Y esto es cierto. Sí, esto no partió, digamos, ahora, por lo menos 3 años de mucha violencia. ¿Hay una responsabilidad de la autoridad? Sí. La autoridad que está, de la autoridad del momento, de cada momento, tiene que enfrentar, porque esto es una preocupación para la gente. Insistimos, cada vez ocurren estos fenómenos, ¿quiénes son los más perjudicados? Es la gente más vulnerable, la que tiene que recorrer mayor trayecto, la que llega a localidades donde el alumbrado no es bueno, y donde para entrar o salir de sus poblaciones tiene que hacerlo en grupo porque si no son asaltados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, o sea, si se habla de segregación social, ciudades segregadas, bueno, esto perjudica todavía más a quienes viven, digamos, en las periferias, donde hay menos soporte. Y yo le agregaría otra cosa que lo hemos hablado acá, que es como el sistema no interopera, y al no interoperar no se sabe con exactitud, claro, está el sistema stop, todo lo que ustedes quieran, pero la información rica que puede tener Gendarmería, que puede tener la Fiscalía, que puede tener la PDI, Carabinero, en una sola base de datos, interoperando de forma total. Eso como no ocurre, lamentablemente, claro, quedan estos espacios en que sí parece que aquí mataron igual la otra vez a alguien, pero habría que preguntarle porque no recordamos quién tenía el caso. Cuando el sistema debería interoperar totalmente. Y esa información además, ¿sabe qué? Serviría para que los municipios puedan, que yo me imagino que en este caso la municipalidad sabe perfectamente los barrios que tienen conflicto o problema, es cómo poder atacarlo también socialmente, con un desarrollo diferenciado. Es intersistémico, pero esa labor intersistémica que incluye desde recuperación de espacios públicos, el sostén para que los hijos de familias vulnerables o vulneradas vayan a la escuela,
la deserción escolar es el primer paso para que muchos menores ingresen al circuito de la delincuencia, muchas veces instado por mayores porque saben que no les va a pasar nada y por lo tanto los usan para delinquir. Bueno, pero eso también, como esto es interdisciplinario, también requiere acción policial e inteligencia. O sea, también hay una especie de complejo por parte de algunas autoridades que se niegan a reconocer de que hay gente, bueno, a la cual hay que aplicarle la ley, por más dura que sea, y ojalá sea dura. Fíjate, los discursos, las palabras, digamos, a veces dejan traslucir ciertos inconscientes. Hoy día, por ejemplo, el presidente de la República, Gabriel Boric, presentó un plan nacional de seguridad, ¿no es cierto? Control de armas, intervención de... ¿Y qué dice? Vamos a combatir la delincuencia, dice, sin complejos. Y recalca el sin complejos. Inflexión de la voz. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque hay complejos, pues si no lo diría. O si no lo diría. Y efectivamente hay sectores políticos que en virtud de su ideología tienen un complejo respecto al combate a la delincuencia. Creen que todo delincuente es una víctima. No estoy diciendo que sea todo, pero algunos lo estiman así. Y por lo tanto buscan, no una justificación, pero una explicación del fenómeno, y en virtud de esa explicación creen que la ley que debe aplicarse no es tan dura, etcétera, etcétera. Sin hacer distinción, porque en la misma medida en que tú no puedes decir que todas las personas que caen son todos delincuentes y no tienen ni posibilidad de salvación, tampoco puedes decir que todos son, en principio, por así decirlo, personas a las cuales no debería aplicarse la ley. O sea, yo me aferro, digamos, a esta declaración del presidente, que hay que combatir la delincuencia sin complejo. ¿Y esto es por qué? Bueno, porque o hubo en él, o hubo en su coalición, o hay en su coalición, en sus sectores, complejos, digamos, para aplicar la ley. ¿Por qué? Y esto, seamos claros, ¿de dónde viene? Bueno, viene del periodo de la dictadura. O sea, la represión del Estado, claro, muchas veces inconscientemente se asocia a una represión ilegal por la experiencia que hay de la dictadura, que podrá ser muy antigua, pero está presente, ¿no es cierto? Porque la memoria, efectivamente, también hay que cultivarla. Pero también hay que asumir, y es parte, yo creo, que de esta modificación, actualización del discurso del presidente Boric, es que hay una represión legítima, y una represión, y cuando digo legítima, es aplicada a estándares, en virtud de la ley, con protocolos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? No sé si es represión, yo creo que simplemente, Nivaldo, poner orden, y el uso de la fuerza represiva es del Estado. Eso, uso de la fuerza represiva parte del Estado. Ellos la tienen. Y no solo la tienen, es parte del deber de la autoridad que en este caso, o en su momento, administra el Estado, de aplicar eso. ¿Por qué? Porque es una herramienta que garantiza el orden público y que los ciudadanos piden también. Los ciudadanos quieren sentirse protegidos, obviamente de los malos, no de los buenos, y por eso tiene que ser el ejercicio del uso de la fuerza como debe hacerse, con lo adecuado, etcétera, etcétera. Este mismo discurso, una pregunta válida, ¿también es para la Araucanía? Porque el propio presidente y muchos otros, bueno, ahí empezamos, sin ser majadero, pero cuando murió un hombre que tenía un fusil de guerra, que hirieron a trabajadores, que Marchán Pereira, ¿cuál fue el mensaje que dieron? El primer mensaje que era una víctima. Que era una víctima. Entonces, claro, aquí tenemos que poner todo sobre la mesa, y si vamos a decir delincuencia aquí, es delincuencia allá, delincuencia en el norte, delincuencia en todas partes. La delincuencia es un acto de violencia. La pregunta es si hay alguna violencia que, en virtud de ciertos sesgos políticos, se acepta y otra no. Y ahí entramos en la deriva en que caímos hace mucho, mucho tiempo. Bueno, la toma de calle probablemente es aceptada. Donde hay sectores que justifican la violencia política. Sí. Entonces, cobrar peaje en una autopista, por ejemplo, con lo peligroso que es en una curva encontrarse con neumáticos incendiados. Es que la pregunta es lo siguiente, porque es violento. El discurso de la eventual justificación de la violencia política puede terminar haciendo que cualquier delito común, si tú dices, no, esto lo hago por razones políticas, ¿terminarías teniendo cierto grado de justificación? O sea, la pregunta es ¿por qué alguien...? Ni un acto violento. No, por supuesto que no. Por eso yo digo... Sí, sí, yo entiendo que hay... Eso sí que sería una gran discriminación. Para decir que entre dos delincuentes basta con que uno diga, no, mis causas son políticas para que tenga un trato favorable. No puede ser. Y en eso estamos en algún plano. En cierta medida, ¿no es cierto? Ya, pero está bien. Le ha tocado a esta administración enfrentar un problema creciente
y cuando digo creciente es por el aumento de los casos, sobre todo los niveles de violencia de algunos fenómenos o hechos como ejecuciones sumarias, algunas por encargo, o sea, alguien que entra y balea. A ver, hoy día balearon a un joven de nacionalidad peruana, entró a un local comercial y lo llamaron por su nombre. Alguien afuera. Esa persona andaba con un pasamontaña y lo baleó. ¿Qué es lo que es eso? Entonces yo creo que esto es una especie como de botella que se está llenando y en algún minuto va a ocurrir algo que va a ser un clic y esto va a ser una crisis instalada que va a ser aún más sistémica de lo que está. Pero sabe además, en la lógica más mezquina y miserable de la política del día a día, uno podría decir que estamos en un momento donde le ha tocado a este gobierno, podría haber sido otro, pero este gobierno está en una especie de momento bisagra y dependiente de cómo se salga de aquí para adelante, se va a recordar si actuó oportunamente en virtud de lo que estaba ocurriendo, del fenómeno que estaba enfrentando, si actuó bien o mal. Eso no se va a resolver hoy día, pero quizás en 2 o 3 años se va a recordar. ¿Se acuerdan el año tanto, un gobierno que recién había asumido, cómo lo hizo bien o mal? Bueno, esa evaluación va a decantar en 2 o 3 años más y no va a ser menor.